que, bueno, por ahí tienen que desarrollar también su organizador de información. Platícanme qué leyeron o no leyeron. Juan Carlos, platícame qué leíste. Aún no lo leo, profe. Y luego, ¿qué hicieron en la clase entonces? Ya no les voy a dejar actividad así, porque se supone que el tiempo que tenían ahí era para que lo pudiera, pero era como para el cambio de la dinámica. Digamos que no estuviera yo en el monólogo otra vez, sino que pues hubiera en este caso pues una diversificación de cómo se llama, de las actividades. Eh, ¿Qué hicieron en esa hora? Que les dejé desayunar, cotorrear. Las prácticas, profe. Las prácticas, ok. Eh, ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien lo revisó? Nadie. Daniela. No, profe. Fíjese, aquí está algo muy curioso. Creo que voy a tener que ajustar por ahí la dinámica para que los entregables sean más, como más inmediatos para evitar que pase esas situaciones. A lo mejor igual les voy a pedir que, bueno, cuando tengamos una actividad así, para que sea, les digo, un poquito más dinámica, pues se los voy a pedir para la sesión, porque si no va a pasar esto, miren. Es una buena, ahora sí que es una buena justificación el hacer la práctica, pero también igual, si se fijan, están desfasados un poquito de tiempo. Digamos, para cada cosa habría que darle ¿cómo se llama? Una atención un tanto particular. Por ejemplo, ahorita lo que tenía contemplado era hacer un pequeño repaso de la parte de los principios y propiedades del aire comprimido como tal, empezar a ver un poquito sobre la producción, ver cómo se produce, pero si todavía no revisan el documento, pues es como si no se hubiera tenido la clase anterior, pues vean esa importancia. No pasa nada, chavos, no me agüito, nada más, pues sí hay que tratar de atender las cosas como estén ahí. Les digo, la idea de que les deje más tiempo es para que, pues igual a lo mejor no hicieron leyeron, al menos lo que me hubiera gustado es que hubieran leído y posteriormente a lo mejor hacer ¿cómo se llama? El organizador de información en el recurso de la semana o el fin de semana, no pasaba nada, pero la idea es que se aprovechara el tiempo. Si no, por lo que me comentan, fíjense, y siendo así muy sinceros, muy claros, pues entonces no se hizo nada. Es como si mejor hubiera dado la clase normal. La hubiera dado así y ya. Le digo, es como si hubiéramos tenido por ahí un retraso de esa sesión, no se aprovechó. Al tiro con eso, chavos, nada más, sobre todo pues para que no sea la clase pues ahora sí que tan monótona de que sea, bueno, les presento, sino también que haya pues una interacción entre lo que es, bueno, desarrollan ustedes o lo que yo les presento o lo que desarrollamos juntos para que no se aburran. El otro día me platicaban que luego eso es lo que no bueno, de repente les genera un poquito de cansancio por ejemplo, en otras materias, en sistemas muscular, que son diapositiva tras diapositiva tras diapositiva. Hay veces que eso genera, pues, en este caso, pues algo de cansancio, de desánimo. Entonces, acá es como dejarlos poquito libres para que lo puedan hacer a sus tiempos, a sus formas. Si les gusta leer con música, alguna cosa así, lo puedan hacer, pero también la idea es que aprovechemos el tiempo. Eso es bien importante, chavos. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, ok. Les digo, no pasa nada, no me agüito, nada más que, pues sí, les digo, entonces, por ejemplo, tenemos contemplado para esta sesión, en un principio, pues darle como cierre a esos temas, como platicarlo. Al final es teoría del aire comprimido. Son cosas muy sencillas, por ejemplo, ¿por qué creen que se usa? Así en general, sin leerlo. ¿Por qué se usa? ¿Más de onda o por qué utilizarlo? ¿Sí, Juan Carlos?
Por la fuerza que puede Por la provocar. fuerza. Bueno, fíjese, al punto, al ser en este caso el aire un fluido como tal, puede ser, bueno, existe la capacidad de comprimirlo y al hacer esa compresión y conectar ese aire, bueno, la compresión lo que están haciendo es que están, bueno, imagínense, por decirles algo, yo tengo un litro de aire en un espacio ya definido, ahí va a estar. Pero si esa misma cantidad de aire, por decirles de esa manera, reduzco su espacio, de hecho, al final la presión de aire se define, bueno, pues, la presión como tal es fuerza sobre área, bueno, longitud cuadrada como área como tal. Entonces, si yo reduzco ese espacio, lo que se va a estar generando en este caso va a ser pues muchísima, bueno, ahora sí que muchísima presión que la voy a poder utilizar para generar un trabajo, para generar un movimiento, por ejemplo, en un cilindro o en un actuador neumático, ¿sí? Pero fíjate, Juan Carlos, sí hay fuerza, pero no es tanta. Hay más bien, bueno, existe la capacidad de poder mover algo, poder controlar el movimiento, la acción de algún dispositivo, pero más que fuerza, los sistemas neumáticos son rápidos, son más rápidos. Para fuerza, también existe otro tipo ¿cómo se llama?, de sistemas que están basados en fluidos, pero esos no utilizan aire. ¿Qué crees que utilicen, Juan Carlos? Aceite. Aceite, los hidráulicos tienen muchísima galleta, tienen unas ventajas, también otras desventajas, y bueno, en el caso particular con ustedes, nada más vamos a alcanzar a ver la parte neumática, aunque la parte hidráulica es muy similar, la parte de las activaciones, de las actuaciones, son similares, de hecho prácticamente iguales, la diferencia es qué está moviéndose por dentro de las conexiones y también igual, pues bueno, la parte de los sistemas de distribución, los elementos mínimos de un sistema neumático hidráulico, pues sí tiene ciertas variaciones porque no es lo mismo trabajar con aire que trabajar con aceite. Por ejemplo, eh, fíjense, es una característica del aire comprimido. Eh, ¿El aire comprimido es un aire especial o simplemente es el aire que tenemos en el medio ambiente que lo metemos a ciertas condiciones de almacenamiento? José Luis, ¿el aire comprimido es como el aire medicinal o el aire para industria o es, bueno, el oxígeno para industria o es aire común y corriente nada más metido a presión a un, ¿cómo se llama?, un depósito? Mm, pues supongo que debe de tener algo especial, ¿no? Ok, ok. Bueno, no sé si a lo mejor alguna vez les tocó ver ahí en el laboratorio, están las tomas de aire, unos tubos amarillos. Por ejemplo, bueno, en la fresadora o en el torno, por ahí está una toma de aire porque con ese luego se limpia o se echa el refrigerante y todo eso también. Eh, y, por ejemplo, no sé si también se les tocó ver que luego de repente se conectaba de manera, bueno, pedían por ahí, hubo un desperfecto en el compresor de automotriz y se conectaban con el de nosotros, en el de robótica. No sé si alguna vez les tocó ver una manguera por ahí atravesada de un lado a otro. Fíjense, Sí, sí, aquí sí. lo único especial que tendría es, pues bueno, básicamente la presión con la que se está trabajando, pero es aire común y corriente, no es aire medicinal ni nada. Existe alrededor, entonces es abundante, es limpio, entre comillas, el sistema. ¿Por qué? Porque si yo requiero, en este caso, eh, pues purgar mi sistema, lo purgo sin gran problema, lo abro alguna parte por ahí, sale el aire. No tiene mucho problema, no hay en este caso, bueno, se vuelve ¿cómo se llama? Se liberaría el aire y se quedaría en el ambiente. En cambio, el aceite, pues no podemos hacer eso, abro una válvula y pues ahí se tira, ¿no? Tengo que tener algún elemento de cómo se llama, de almacenamiento y también por ahí, pues bueno, en ambos fluidos debe de haber ciertas consideraciones para, pues bueno, así que condiciones de trabajo para que, por ejemplo, el aire tiene que tener pues poca humedad, tiene que estar, se va a escuchar raro, pero tiene que estar lubricado, van a decir, ¿cómo que lubricado? Sí. Luego, esto alguna vez lo escuché y lo entendía, digamos, la diferencia entre hidratado y humectado. ¿Lo han escuchado eso? Luego tiene que ver con las cremas y todo eso.
¿Lo han escuchado alguna vez, Oscar? Andrés. No, Las profe. chicas también, luego, no sé, Luz, Alejandra, Mili, Daniela. No, profe, no sé la diferencia. Bueno, fíjese. El hidratar, bueno, tiene que ver con agua. En este caso, el humectar tiene que ver con aceite, con grasa como tal. Los sistemas, neumáticos necesitan que haya una pequeña porción, un poquito de lubricante o de aceite para que estén todas las juntas humectadas y que no vaya a haber ningún problema. De hecho, hay un elemento muy importante de todos los sistemas neumáticos que se les llama unidades ¿cómo se llama? De mantenimiento, se les puede llamar así. ¿Por qué se les llama de esa forma? Porque tiene tres elementos. Es un regulador, un lubricador y pues al final en este caso tienen bueno, en este caso un filtro y listo. Eso es importante. También es una de las características que tiene que tener por ahí el aire comprimido, pero bueno, posteriormente lo vamos a revisar. Me gustaría, chavos, bueno, ya para no hacérselas así, ya con más de emoción en ese sentido, pueden leer el documento, está rápido por ahí, se van a dar cuenta que, pues, por ejemplo, los que son especialistas en el aire, pues empezaron siendo los alemanes, por ahí. De hecho, Festo, que es una empresa que, bueno, ahorita ya tiene diversificación de productos y de elementos, pero en realidad, pues, su área principal tiene que ver con la parte de la neumática, la hidráulica. Festo es alemana como tal. Viene toda esa información por ahí. Hay algunas pequeñas desventajas también que tiene el aire que hay que tomar en consideración. Les pediría que por ahí lo leyeran y posteriormente voy a hacer un pequeño retraso en el avance de los temas. Al final esto, recuerden que no viene en su primer parcial, viene hasta el segundo, eh, para ver cómo se produciría. De hecho, hay diferentes tipos ¿cómo se llama?, de elementos que me pueden producir el aire comprimido. Básicamente son compresores, pero hay de diferentes tipos. Eso lo revisaríamos posteriormente. Probablemente el próximo lunes lo platicamos. Y ahorita me gustaría que me preguntaran cómo van, bueno, o más bien que me dijeran cómo van con sus prácticas o en dónde se han atorado. Platíquenme. Profe, yo tengo una duda sobre los programas que como que funcionan diferente. ¿Cómo que funcionan diferente, Alejandro? A Por, ver, ej- platícame. por ejemplo, en el programa que había hecho de mutuamente excluyentes, Ajá. en el CADESIM, bueno, en el FluidSim presiono el pulsador y se activa uno y se desactiva el otro al instante. Y Ujú. en el CADESIM, si presiono uno, si nomás lo presiono, le doy un clic así rápido, se se deselecciona, bueno, sí, deselecciona uno y el otro no prende. Tengo que como que presionar el pulsador como por unos 2 segundos para que se active el otro. Bueno, a lo mejor es probable que pueda pasar eso, Oscar. Bueno, recuerden que el KDSIMU es un software pues ahora sí que libre. Tienen varios detalles. Ya ven que bateábamos, por ejemplo, con la parte de las conexiones. Ayer que estaba haciendo por ahí unas pruebillas para tenérselas ya listas para ustedes, eh, otra vez batallé un montón porque no había conexión. Digamos, ponía a correr mis sistemitas y no jalaban. Y dices, Chihuahua, ¿cómo está eso? Pues decían, bueno, ya hasta que casi que volvía a mover todo y volvía a poner las cables y que ya ahora sí ya veía que, de hecho, cuando hay una conexión por ahí de energía y se está simulando, cambia el color. Cuando no está conectado, ya ven que se ve un gris claro. Porque luego, por ejemplo, si utilizan, no sé, por ahí alguna fuente de alimentación de directa, la tierra la pone negra. Entonces, también hay que tener cuidado con esa parte. Supongo que puede suceder, Alejandro. La parte del comportamiento no debería de cambiar, más bien a lo mejor puede ser, en este caso, esa consideración. ¿Nos lo puedes mostrar, Alejandro, para revisar qué pasó? Sí, sí. No, es que no puedo compartir. Ándale, sí. ¿Qué dices? Pues es que si me da chance, se puede, ¿verdad? Ahí está. Para todos los demás lo vamos a ir revisando. De hecho, mi idea es ¿cómo se llama? Que se vayan pues, con una perspectiva de lo que vamos a estar haciendo. De hecho, ayer, si mal no recuerdo, eh, hice la práctica 1 y la práctica 2.
ya de manera automática, pero en pedacitos. Y ahorita lo vamos a revisar. Ok, a ver. Este es el ejemplo. Es que lo que pasa es que yo utilicé, bueno, este no es el circuito completo, o sea, esto es una parte. Ajá. Lo que pasa es que, déjale de play. Por ejemplo, si aquí le presiono pues este es el FreeSync, o sea, este sí es el mutuamente excluyente como usted no lo puso. Uh-huh. Sí, o sea, que sí funciona así con el puro clic. Ojo, nada más ahí hay un detalle, bueno, ese es múltiplemente excluyente, pero sin pasar por paro. A lo Sí, mejor por sí, eso sí, sí. también te generó ese problema, pero bueno, sí. Sí, es que precisamente para eso lo usé, ahorita le explico. Entonces acá, si yo presiono... es que mira, ahí hay un detalle. Los switches que estás utilizando tú, esos que se ven de bolitas, no son botones, son en este caso switches de fin de carrera. Sí. Ahí está el problema, ¿No digamos, funcionan igual? no. Ah, ¿Cómo se llama? Los botones, bueno, ojo, el circuito les va a pedir unos botones para poder controlar el arranque, bueno, más bien el moverse a la izquierda, moverse a la derecha, que sería con una botonera, con un pulsador, y en la primera parte de la práctica les pide también que usen sensores o interruptores de proximidad, que son esas bolitas. Esos son, déjenme ver si les puedo compartir ahorita súper rápido. es que, bueno, si quiere le muestro el circuito completo, pero yo decía porque, pues, no sé si no le importa si luego los demás Haz de lo cuenta ven que porque, pues, ya me salió. sí funciona. De hecho, no hay bronca. Fíjate qué interesante. Es que lo que lo que estás visualizando ahí es que realmente si le ponen un interruptor, un botón, un sensor inductivo, capacitivo, lo que sea, al final es un elemento de conmutación. La lógica sigue siendo la misma. Por eso creo que tu comportamiento, bueno, ¿cómo se llama? El sistemita jala. Nada más ahí hay un detalle bien interesante, Oscar. Como ahora sí que el principio de activación, de accionamiento de un pulsador es muy diferente en este caso al del circuito de fin de carrera, por eso como que se vuelve a regresar, ¿no? Es lo que me señalas, ¿no? Sí, es que si le presiono así nomás un solo clic, se desactivan los dos, pero si les dejo presionado poquito, sí se activa. Entonces, el mío, aquí acá esta parte de acá, de esta parte, bueno, esta parte de la derecha, Ajá. si alcanza a llegar corriente a esta bobina, y esta bobina hace que haga un paro, y, o sea, que se active la bobina y se desactive. Entonces hace el paro y luego el switch que se abrió se cierra luego. Y estas otras dos bobinas hacen que bloquee el sentido del motor de un lado. Entonces, Ok. así funciona, pero en el FluidSync, pues no llega corriente a este. O sea, usando el mismo circuito no llega corriente a esta bobina. Entonces, Fíjate, no sé si físicamente, perdón. fíjate, ahí, por ejemplo, A2 y A3 son pulsadores. Si le das me enseñas el menú ¿cómo se llama? De, mm, de componentes. ¿Cómo se abre? No sé por qué no me salió. ¿Qué lo abro? Dale en view. En view te debe aparecer por ahí library, ¿no dice? O a ver en el menú del library. Bueno, debería de aparecer por ahí. Layers, label, graph set. Hierarchical no. A ver en window. En el menú window. No. A ver, en uno de los menús debe de aparecerte por ahí esa opción, pero debe de ser en view, pero Acá no lo está. alcanzo a ver. Es que mira, es que Todo maximizado. sí lo tienes por ahí. Por eso no te aparecía, te aparecía como si estuviera prendido. Fíjate, si nos vamos a los interruptores, vamos un poquito para abajo, switches, fíjate, los que tienen en este caso lo que parecería como una E en la activación son en este caso pulsadores push buttons
son un tanto diferentes. Aquí lo estábamos utilizando, en el otro no. Déjame ver si... a ver, Button Switch, no. Fíjate, por ejemplo, los de abajo son switches, pero todos son en este caso, no son mecánicos. El que dice proximity, bueno, switches de proximidad, todos esos son switches, pero son capacitivos, inductivos y también en este caso ópticos. Hay un magnético, de hecho no hay ninguno mecánico, ¿verdad? De estos tendrían que ser los que tendríamos que utilizar, por ejemplo, en la práctica o en la práctica 2, tendrás que utilizar un sensor inductivo. Aquí no tengo en este caso los de fin de carrera. Puedo hacer una simulación del funcionamiento con cualquier otro elemento de conmutación, pero no ¿cómo se llama? No quedaría directo aquí en el FluidSim. Por eso también se vería como el diferente comportamiento, Oscar. Creo que sería eso, el detalle, y también solamente una pequeña apreciación. Recuerda que aparte de los switches de fin de carrera, o sensores de fin de carrera, también ocupamos los botones de izquierda y derecha. Hay que incluirlos también por ahí. Sí lo tengo. Es que esto es de la práctica 1. En la 1 dice sensor de proximidad tipo fin de carrera, por eso use fines de carrera. En la 2 ya dice lo de los capacitivos, esa todavía no lo hago. O sea, le digo que si quiere le muestro es que ya lo tengo hecho para que lo vea, pero yo decía, pero si no, a lo mejor no quería que luego los demás lo vieran, pero de hecho, sí, no hay problema. Ponlo, no hay problema. No, más bien, si quieres, ponlo por ahí. Con este arranco Ya lo vi, ya vi cómo lo tienes. Con este se arranca se activa ¿cómo se llama? El disyuntor. Luego con este, pues que es, ahí está. ¿Por qué usaste dos, qué son, térmicos los que están en la parte de arriba? ¿Acá arriba o qué? ¿Esto? Ese que es no. Son dos switches normalmente abiertos. O sea, dos aquí, dos acá, para que según lo que presione izquierda o derecha, se inviertan las fases. Ok. Está interesante ¿cómo se llama tu propuesta? Un poco diferente a como yo ¿cómo se llama? La pensé, pero funciona. Está bien. Sí, aquí no, si activo uno no se puede ir al otro hasta que pase por paro. Entonces, acá lo que hago es que cuando llega al fin de carrera izquierdo, sí, o sea, estaría girando hacia la izquierda cuando llega el topa. Entonces, es lo que le digo, le alcanza a llegar corriente y se hace el paro aquí. Y ya se queda bloqueado. Ahora ya no puedo irme a la izquierda, creo que. Sí, ya no puedo ir a la izquierda. Ahora solo puedo ir a la derecha. Entonces, y bien interesante, ya vieron cómo tienen por ahí tanto K2 como que es A1, creo que es o es M1, no. En la parte de la botonera, arriba de K1 y de K2, tienen en serie los switches. ¿Hacia abajo? Acá, esos dos, es K1 y ¿cuál es el otro, el de abajo? B1 y B2. B1, esas vienen de los botones o de las... excelente, excelente. De hecho, esa es la parte de la lógica. ¿Se acuerdan que les decía que, bueno, en muchas ocasiones tendríamos que ver la manera de cómo se puede hacer que se cumplan, forzar que se cumplan varias condiciones? Por ejemplo, aquí, con una conexión en serie, estamos poniendo como una compuerta AND entre las diferentes condiciones que se tienen que dar para que funcione su dispositivo. Muy bien, Alejandro. De hecho, está padre tu circuito, un tanto diferente a lo como yo lo había contemplado, pero la lógica está bien. Ahora sí ya me queda... Ya lo vi completo, Oscar. Sí, bueno, ¿sí? Perdón, es que bueno, es que le comentaba esto al principio porque, pues como le digo que en el FluidSync no alcanza a llegar corriente aquí y aquí sí, entonces no sé cuál es el que de verdad funciona bien el programa, entonces no voy a hacer que pues yo se lo entrego y usted le presiona aquí así nomás una vez y no alcanza a llegar corriente, no se activa y pues va a decir que a lo mejor no. Tiene algunos detalles con respecto a lo que yo lo hubiera pensado, pero aún así, bueno, y esto le sirve para todos. Yo vería esto y lo primero que veo es una propuesta, en este caso diferente, una propuesta, pues ahora sí que
pues única, original, y pues parece que funciona correctamente. Probablemente a lo mejor nada más te ponga alguna nota con respecto a lo del paro, pero bueno, realmente no habría mucho problema. Fíjate que me preocupa más, bueno, no desde la perspectiva ahorita, tendrías, por ejemplo, si me entregaras esto así como está, estaría funcionando completamente, estaría bien, por decirlo de esa manera. Me preocupa más bien no la parte de la lógica, sino la parte ya cuando se construya esto de forma física. Y K2, tu circuito de fuerza, ¿de dónde provienen? Físicamente, ¿de dónde provendrían? ¿Cómo dijo lo último? Perdón, es que se Si cortó. K1 y K2 que están conectados en tu circuito Ajá. de fuerza, los de acá de este lado, Ujú. físicamente, ¿de dónde provendrían? ¿De un contactor o de un relevador o de qué onda? Pues sí, de aquí, ¿no? De estas dos bobinas. ¿O qué se De esas refiere? dos bobinas, pero físicamente sería un contactor o un relevador. Un relevador. Ok, ahí hay un detalle. El relevador te lo va a aguantar, te va a aguantar en este caso esa galleta, pero acuérdense que los contactores están diseñados para trabajar con, pues ahora sí que con sistemas un poquito más robustos. No pasa nada, digamos tu lógica es correcta, nada más el detalle es que yo hubiera buscado la manera que K1 y que K2, estos que tienes en tu parte de la izquierda, vinieran de una conexión de un contactor. Digamos, sería como desde el punto de vista, pues ahora sí que ya pensando en el problema real, el problema físico como tal. La lógica está bien, de hecho está padre que con esos switches haces el intercambio de señales y está correcto, está bien Oscar Alejandro, nada más el detalle es lo que podrá pasar en la realidad, nada más sería eso. Pero aquí en la simulación sí se utiliza Sí, sí, este sí, relé, ¿no? sí, no hay bronca. Haz Bobina. de cuenta que lo que voy es que, ¿cómo decírtelo? La parte de la lógica, de la simulación y todo eso no pasa nada, pero sí, por ejemplo, si yo veo esos contactos que tú estás señalando, yo los vería como contactos de mando, contactos auxiliares, no de galleta. Los que son de galleta son los que están marcados como KM, Ah, ok. Sí, ya esos entendí. son los de galleta. Está Ok. bien, no pasa nada, se puede hacer, te digo, la lógica, de hecho, se me hace muy interesante la manera como lo pensaste y está correcto, no hay problema. Ahorita, si quieren, al final de la sesión, antes de que cerremos, les voy a enseñar la rúbrica de lo que estaríamos, bueno, cómo les estaría revisando sus prácticas para que lo tomen en consideración. Pero no, Alejandro, está muy, muy padre ¿cómo se llama? Tu propuesta. Está diferente, de hecho, me gustó porque es diferente. No Ah, te gracias. agüites, ¿eh? Nada más bien pasó eso, Sí, sí. ¿sale? ¿Alguien más? ¿Alguien más, chavos? Platíquenme. Ya por ahí ya les dio una idea. Y fíjense, bien importante, y aquí se ve con la propuesta de su compañero Oscar, hay que hacer, porque el hacer me permite empezar a decir cómo lo resuelvo, cómo lo resuelvo, cómo lo resuelvo, porque luego el revisar el circuito dicen, sí lo entiendo, pero a lo mejor cuando necesitan ustedes empezar a resolver uno por sí solo, luego no puede, a veces no funciona como tal. Pablo, ¿cómo vas con esos circuitos? Pablo Armando. ¿Ya andas por ahí, Pablo? Carlos, ¿cómo vamos, Carlos Ulises? Lo puso por aquí. Se intenta, dice. Ok, ok. Alejandra, fíjense, aquí podemos plantear esto desde una expresión muy hipotética. Ahorita Alejandro, bueno, Oscar Alejandro me puso una duda, una atención a una duda de lo que tenía contemplado. Ya se atendió. Eh, pero, ¿y los demás? Yo todavía sigo haciéndolos, profe. Entonces todavía no me surge así como una duda
Ok, ok. Y luego entonces ya decimos, pues ya terminamos la sesión de dudas, ya así me los entregan la próxima semana. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Qué onda? Fíjense, aquí vuelve, bueno, digo, no me gusta centrar toda la clase en esto ni nada de eso, pero acuérdense que bien importante, bueno, ahorita tenemos ¿cómo se llama? A lo mejor pues la situación está trabajando en línea, pero tenemos las herramientas para poder ir desarrollando estas habilidades. Es bien importante que lo estemos trabajando de manera continua, porque les digo, lo más sencillo para mí es, pues les planteo todos los proyectos o les planteo todas las prácticas y ahí queda, ¿no? Pero lo importante es que ustedes lo vayan asimilando y esa asimilación se hace haciendo. Acuérdense de las matemáticas, de la física, de la electrónica. Mucho de eso es hacer para poder en este caso asimilar o ahora sí que se me prenda el foco, captar la idea y lo que sigue. Les digo, eso sí, sí es bien importante, chavos, que lo vayan haciendo, que no se queden por ahí estáticos. Sí les pediría mucho eso, chavos, porque si no, no, digamos, eso sería como no solamente para la materia como sea, sino para pues las demás, para el semestre y también ¿cómo se llama? Para pues ahora sí que su desarrollo profesional, es el hacer. No, no dejen ahí como saco roto esa parte. Eh, Creo que una de las características que distingue a los ingenieros es la resolución de problemas y a lo mejor pueden decir, no, pues que traigo ahorita algo de tarea o me estoy esperando, pero hay que hacer las cosas, chavos. Eso sí, les digo, no es regaño ni nada, simplemente es ahora sí como tutor, decir, pues hay que estarle echando ganas, hay que estar tratando de hacer las cosas. Luego, no sé, mm, en varias ocasiones puede suceder que por ahí también creo que les dejan trabajo en otras materias, pues hay que cumplir con todas, digamos, no solamente con una en particular, sino hay que estar haciendo el trabajo de todas porque si no nos quedamos por ahí al ¿cómo se llama? Pues detenidos en nuestro aprendizaje. Y les digo, por ejemplo, y no se me olvida, no se me quita de la mente, recuerden, al momento de ¿cómo se llama? De que se estuvo desarrollando, presentando la elección de las materias para ese semestre, el objetivo principal de que estuviera aquí con ustedes es que se llevaran la mayor cantidad ¿cómo se llama? De conocimientos y habilidades que es muy probable que las necesiten allá afuera. Entonces, hay que buscar la manera de cómo irlas desarrollando, pero ese desarrollo se hace, vaya la redundancia, haciendo. Eso es bien importante, chavos. Y pues les digo, no sé, digamos, a lo mejor tuvieron experiencias en algunas otras materias o en algún otros en semestre pasado trabajando en línea que a lo mejor era un poquito dejarlos más sin, ¿cómo se llama? Eh, sin revisión, así como sin retroalimentación, sin lazo cerrado, dirían los de control, así como es un resumen, haz tal cosa, y va cumpliendo ahí algo, ahora sí que más o menos. Acá realmente no me gustaría eso porque lo que busco es que pues ya ustedes cuando terminen este curso sepan muy bien armar estos sistemitas y que lo sepan, pues al menos en medida de las posibilidades, pues ahora sí que implementarlos allá afuera. Entonces, sí les pediría y sería así como de compas, como de cuates, échenle ganas, hay que estar haciendo esas cosas. Bien importante porque, por ejemplo, bueno, la experiencia lo marca así. Hoy cerramos, hoy es miércoles, se cierra la clase, eh, la próxima clase es el lunes van a estar todos apurados por tener en este caso, pues a lo mejor atención a alguna pregunta, alguna duda, pero el lunes pues tenemos que revisar lo que sigue del programa y pues el miércoles se entrega. Entonces, ¿qué pasó ahí? Digamos, otra vez esa parte de estar retrasando o de estar, en este caso, empleando tiempos pues no tan adecuados para ir atendiendo las cosas. Eso es bien importante. De igual manera, si me preguntaran el fin de semana o el lunes, pues en una oportunidad les contesto, pero a lo mejor ya es un poquito más particular, pues, de esa atención. Acá, pues, sería como dicen, como en una sesión plenaria y nos podrá servir esta duda, por ejemplo, que nos comentó Oscar Alejandro, nos sirve a todos. Entonces, sí, chavos, ahora sí que, como dicen, de cuates, de compas, hay que estarle trabajando, chavos. No hay que,
ahora sí que no nos gane ¿cómo se llama? Pues el quedarnos ahí estáticos. Eso se los platico, les digo, no como profe, se los digo como tutor o como cuate, decirles, hay que estarle chambeando, sobre todo porque creo que se busca la manera de que no sea, que bueno, primero, esto puede ser muy significativo para su formación y también pues porque pues se busca la forma de que también sea lo más práctico para ustedes para que pues no se aburran ni nada, pero mucho de esto pues está ahora sí que en función de su desempeño, de su trabajo que estén desarrollando. ¿Sale? Va, Cómo, cómo estaban acostumbrados o todas las tareas un día antes o qué onda. por lo regular. Ándale. Fíjense, eso luego a veces no funciona, ¿eh? Pero bueno, como ustedes lo vean. Fíjense, aún así para que vean que ¿cómo se llama? No, no es enojo ni nada, sino más bien como de cuates, como de compas, les voy a enseñar paso a paso la práctica uno y la práctica 2 para que lo tengan más o menos. Sobre todo la práctica 2 porque platicamos los sensores, pero no hicimos ningún circuito de conexión con sensores, entonces se los voy a enseñar para que lo tengan como una referencia. Las otras ya no, ¿eh? Las otras ya ustedes las tienen que desarrollar. Profe, la clase pasada dijo que nos iba a ayudar para lo de los sensores del agua. Sí, de hecho El de puede la ser los bomba. del agua o los inductivos, cualquiera de los dos, de hecho se trabajan muy similares. Fíjense. Voy a empezar con esto. Nosotros comenzamos, bueno, primero, lo último que hicimos fue, en este caso, bueno, no me lo están viendo, ¿verdad? Apenas lo estamos revisando. Lo abrí, pero se los compartí. Ahí está. Comenzamos, el último ejemplo que desarrollamos fue el control del sentido del sentido del apagado de un motor trifásico. Nos dábamos cuenta que, bueno, pues teníamos que por ahí utilizar algunos otros elementos de cómo se llama, de protección y cosas por el estilo, ¿no? Y veíamos que teníamos este circuito que está aquí. Simplemente teníamos un enclave, teníamos un arranque, teníamos un paro, por aquí teníamos el térmico y ya, básicamente quedaría de esta manera. Algunos de ustedes me preguntaban, ¿y cómo le hacemos para controlar esto? ¿Cómo le hacemos para controlar el sentido de giro? Y recuerdo que comentamos que aquí podemos aplicar el ejemplo de los sistemas mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque ese sistema mutuamente excluyentes pasando por paro me va a permitir que en este caso una cierta señal de activación, un cierto switch, me active el funcionamiento hacia un lado o hacia otro. Y como a fuerza tiene que pasar por el paro, me da una protección desde el punto de vista, de la mecánica o eléctrica de aquí. Entonces, bueno, nada más para recordarles, esto estaba funcionando por aquí, recuerden todo lo grises que no está alimentándose, lo prendo por aquí, ya tengo alimentación, llego y presiono el botón, está prendido mi sistema y lo paro, ¿no? Ahí está. Y decíamos que si había una sobrecorriente o algo estaba pasando por ahí en mi circuito, se activaba mi relé térmico y se abría mi sistema. Todo eso ya lo platicamos, lo vimos y pues ahí quedó, ¿no? No había mucho problema. ¿Qué tendríamos que hacer de aquí? Bueno, se los voy a poner por aquí, ya ¿cómo se llama? Lo hice el día de ayer. Si se dan cuenta, bueno, esta parte que está aquí, todo esto son las lámparas nada más para que se vean como el sistema funcionando. Fíjate, Oscar, por ahí vas a ver tu misma lógica, nada más acomodada en diferentes partes de tu circuito. Esta parte que estoy marcando aquí es el circuito de activación de eventos mutuamente excluyentes. Vean que es lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es poner de forma cruzada, ahora sí que un switch normalmente cerrado, relacionado con la bobina contraria. Si es de izquierda o es de derecha, ponerlo en forma diferente. Si se dan cuenta, por ejemplo aquí, lo voy a ir corriendo, estas luces nada más son para darme los indicación de hacia dónde se está moviendo. Y algo bien importante, Alejandro hace un rato tenía una conexión en la parte, bueno, sobre todo arriba del ¿cómo se llama? Del interruptor general,
que hacía el control de cómo se iban a estar conectando o cómo iban a estar pasando las líneas de alimentación. Fíjate dónde lo puse yo, Alejandro. ¿Hay diferencia en tu lógica, Óscar Alejandro, con respecto a lo que yo hice? En la lógica. Pues que no sé ni qué está haciendo ahí, bro. ¿Cómo? ¿Aquí en esta parte? ¿Qué Pues es KM1 y quién es KM2? sí, ya, sí, o sea, nomás lo invierte igual, sí, es lo mismo. Lo invierte nada más, ojo, tú lo invertías con contactos de mando, con contactos auxiliares. Estos que están aquí, ¿se acuerdan que físicamente, bueno, y el símbolo representa un contacto de galleta, un contacto de fuerza? ¿Se acuerdan que cómo se llama, que las bolitas que estaban aquí implicaba eso? Pues aquí yo estoy asegurando que Profe. el manejo de los sistemas están con un, ¿cómo se llama? Con una, pues bueno, con los elementos idóneos o adecuados. ¿Sale? Profe, Sí. yo lo hice así igual como lo tiene usted, pero yo todavía no le pongo la botonera. Ajá. Pero sí tengo así la misma lógica. No, no hay problema, Fer. Si quieres, ahorita lo revisamos, lo comparamos con este. Y Sí. bueno, no habría. Pero ¿cómo que no tiene la botonera? No, es que todavía no le agrego la botonera. Nada más funciona con el puro fin de carrera. Ah, ok. Bueno, ahí sería el detalle. Ahorita, si quieres, lo revisamos paso a paso. Y fíjense, lo voy a correr aquí para que quede bien analizado esto. Recuerde, bueno, yo puedo tener este switch aquí o lo puedo tener acá arriba, como quieran. Es el switch general. Lo abro. Si se dan cuenta, ya está alimentado toda esta parte. Y quiero que observen lo siguiente. Lo voy a hacer, bueno, este no me lo deja hacer paso a paso. El FluidSim sí me lo deja. Fíjense, le voy a dar, en este caso, la activación con mi botón de izquierda. Lo doy por aquí. Y recuerden, este sistemita que está aquí es mutuamente excluyente. Lo que prenda hacia adelante es otra cosa, no me importa. Pero, por ejemplo, si yo llego y quiero, en este caso, volver a activar I, no me deja. Si quiero volver a activar D, no me deja. Vean que se queda montado por aquí. ¿Por qué? Porque una vez enclavado esto, no me va a dejar pasar. Se prende bueno, en este caso la lamparita verde que me está indicando que está girando, entre comillas, hacia la izquierda, y se va a mantener así ¿hasta cuándo? Hasta que yo le dé el paro. Veanlo por aquí. Vean que el circuito esto es lo mismo que hicimos anteriormente, simplemente ahora sí que enlazado con una parte de un circuito de potencia. Hacemos otra vez esto mismo, ahora corremos el sentido contrario, se está moviendo, bueno, de hecho prácticamente estarían al revés, ¿no? Esta es izquierda, esta es derecha, según la línea de cómo se llama del motor, pero bueno, realmente no es importante eso. Vean que se mantiene aquí, no puedo en este caso quitarlo hasta que pasa por paro, o en su caso, quiero que observen esto, chavos. Imagínense que hay una sobrecarga. El térmico se abre de acá arriba y me desconecta toda esta parte. Eso también podría suceder. Vean lo que está por aquí. Pregunta, Juan Carlos, ¿varía mucho esta parte de la lógica aquí en el K-décimo con respecto al ejercicio que hicimos en el FluidSim? Del control de eventos mutuamente excluyentes. No, es lo mismo. Es lo mismo. Es Nomás la básicamente línea lo está. mismo. Y fíjense, aquí lo interesante es que, lo que les decía, la bobina KM1 y KM2 me van a controlar, pues bueno, son bobinas ahora sí que de un contactor o de un relevador común y corriente, pero al momento de que estoy enlazándolos con este tipo de switches, con los que están acá en la parte de ¿cómo se llama? De fuerza, pues estoy asegurando que mi conexión es pues un tanto más real y pues está cumpliendo con las características, por ejemplo, de potencia de mi circuito. Vean que KM1 y KM2 son circuitos, en este caso, bueno, contactos de fuerza, pero están controlados con la bobina que viene de acá de mi circuito de mando. Veanlo. Otra vez, yo llego, bueno, tengo que abrir esta, lo selecciono y quiero que observen que al momento de cerrarse este switch está funcionando y este no. De hecho existe, fíjense chavos, les voy a platicar, cuando físicamente ustedes pueden montar dos contactores juntos, contactores de motor juntos,
y hay unos cables que se ponen en la parte de arriba, así, así como unos peines, hagan de cuenta. De hecho, se les llama así peines, peinetas, los conectan y de esa manera técnicamente se están ahorrando esta parte del control, en este caso múltiplemente excluyente. ¿Por qué? Porque hacen ahora sí que esa separación de eventos, pues ahora sí que como puenteando esto, pueden decirlo de esa manera. Existe, lo pueden comprar, pero bueno, aquí no fue necesario platicárselos porque lo hicimos de forma, ahora sí que desde el diseño de nuestro diagrama de control. Véanlo aquí. Yo lo paro, prendo el otro switch, porque no me dejó. Ahí está. Y vean que se está activando KM2. Nada más que, ojo, KM2 que está aquí está haciendo referencia a una bobina, pero estos son contactos de fuerza. Si se fijan, aquí estoy trabajando con dos contactores, KM1 y KM2. Tengo switches, tengo interruptores de mando o auxiliares o de control, y tengo también interruptores de potencia. Esta sería como la principal diferencia, Óscar Alejandro, en la parte de tu circuito con respecto a esta. Oiga, profe, una duda. Ya de manera física, ¿no se supone que cuando el motor toca el fin de carrera lo deja presionado o lo suelta? Va a depender mucho de eso, Óscar. Y bueno, este todavía no tiene el fin de carrera, ¿eh? Este todavía le falta esa parte. Solo sería ponerlo como en paralelo, ¿no? En serie, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, depende de dónde lo pongamos, pero sí. Yo lo tengo en serie. En Fíjense. KM1 y KM2, perdón. Sí, efectivamente, Fer, por ahí lo puedes poner, en esa partecita. Mm, Aquí entraría en cuestión, Oscar, una situación de si tu sistema bueno, tiene histéresis o no. Vas a decir como histéresis. Ese concepto a lo mejor lo revisaron en instrumentación industrial el semestre pasado. Platíquenme, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, ¿no lo recuerdan? No era que cuando lo ponían en un campo magnético como que se le quedaba, algo así era. Podríamos pensarlo así. Les voy a platicar. En mi proyecto integral, en el proyecto final de la carrera, les había comentado que controlé por ahí un invernadero. Y por ahí, para controlar la temperatura, tenía varias acciones. Una de esas tenía que ver con la apertura de las ventanas, por decirles de esa manera. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí tenía un sensor que revisaba la temperatura. Si la temperatura estaba por arriba de un valor que estaba ya por ahí indicado, pues bueno, abría las ventanas. Pero las iba a abrir hasta qué punto, hasta donde tenía un switch ¿cómo se llama? Pues un interruptor de fin de carrera. Y déjenme, les pongo por aquí algunos, los voy a poner aquí gráficamente. Y bueno, van a decir, ¿y eso qué pasaba? Pues empezaba a moverse la ventana hasta el punto en el que ya tenía que cerrarse y que se quedaba ahí, pum, se cerraba. Y ya con eso se desactivaba el motor. Imagínense que podrá suceder al momento de abrir la ventana. ¿Qué pasa con la temperatura que estaba dentro ¿cómo se llama? Del invernadero. ¿Qué pasaría? Si estaba caliente y abro la ventana, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Ande? Baja la temperatura. Baja la temperatura. Entonces, técnicamente, imagínense, estoy llevándolo ahora sí que a un caso muy, muy hipotético. Imagínense que mi límite son 25 grados. Si son más de 25 grados, ¿cómo se llama? Lo tengo que abrir.
De hecho, eso también bueno, tiene que ver con la parte de la lógica difusa que van a ver con el Ingerámbula, también lo pueden ver así. Entonces, si son 25.01 o 25.1 o 25.6 o 27 o 28, lo que sea, se abre la ventana, ¿no? Se abre la ventana, llega en la parte de arriba y ya. Pero imagínense que al momento de abrirse, hay un cambio de temperatura, empieza a bajar y llega a 49, perdón, a 49, a 24.9. ¿Qué haría el sistemita? Pues baja las ventanas, ¿no? Les digo, la situación más hipotética ahí es que la baja a 49 y eso hace que en ese momento vuelva a subir un poco la temperatura a 25 grados. ¿Qué haría el sistema? La vuelve a bajar, ¿no? Algo así. Bueno, la vuelve a subir, ¿no? Y A ver, entonces se puede quedar, se le llama así como ciclado, como en un cabeceo, porque estaría subiendo y bajando así, pum, 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 porque lo que activa ahora sí que para que se abra la ventana, esa acción permite que baje la temperatura y entonces la vuelve a bajar. Ahí es donde se puede aplicar la histéresis. La histéresis me deja un rango de valores en las cuales pues me dice, si una vez ya pasas de aquí para acá, te doy chance de que sea ¿cómo puedo decir así? Como una franja de tolerancia, por decir de esa manera. Los sensores de proximidad pasa eso de repente. Por ejemplo, ahorita lo decía Oscar, llega y hasta que se apriete el sensor de proximidad, ahí se va, bueno, no te va a dejar de hacer, bueno, no te va a dejar caminar hacia ese sentido, no sé, hacia la derecha, por decirlo, nada más te va a dejar en la izquierda, pero en el momento que lo quites, un milímetro que ya no estás presionándolo, ¿qué va a pasar, Alejandro? Técnicamente tu circuito te dejaría otra vez regresar. Si le pones histéresis, no te dejaría, solamente te dejaría moverte a un lado. A este circuito que le estoy pidiendo no les pedí que tuvieran histéresis, pero lo más común o lo más normal sería que a lo mejor pudieran tener esa opción de dejar un tiempo, de que, pues bueno, que puedan tener esa disponibilidad de evitar el cambio. No sé si me explico. sí, profe. Fíjense, estos los usamos en un montón de lados. De hecho, se van a agüitar, se van a reír, pero de este estilo eran los que yo tenía puestos ¿cómo se llama? En mi sistema, porque eran de los baratillos. Estos son los industriales. ¿Qué pasa aquí? Si se fijan, al momento de estar, bueno, piénsenlo desde la perspectiva ¿cómo se llama? Del switch. Esto va a tener bueno, va a haber algo que lo presione, que lo baje y eso me va a cerrar mi circuito. Pero ¿qué sucedería si yo lo empiezo a mover hacia el otro lado? Se abre mi switch y técnicamente podría otra vez activar mi proceso de moverme, no sé, si estaba moviendo a la derecha, no me va a dejar hasta que se vuelva a desactivar este switch. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, van a decir, pues esta parte ya del control del motor ya lo habíamos visto, ¿ok? Ya tenemos el control del motor de ambos sentidos. Y fíjense, no sé si ponérselos o no. El de los sensores sí, porque no les había enseñado. Bueno, se los voy a poner. Que Yo vean tengo que, la duda, pero con el de la grúa, profe. Ya ve que tiene que llegar a un lado y tiene que detenerse. ajá, A bueno, ese, ¿cómo representarlo? fíjense, por aquí lo tenemos. Vamos a revisar el comportamiento y bueno, más o menos lo vemos. Lo primero que veo es que mi circuito es muy similar al que, de hecho, los hice en fases. Hice uno y luego el otro para que vieran cómo va creciendo. Vean que prácticamente está muy similar, lo único que cambia, ¿qué son? Fines de carrera. ¿Dónde están, Fer? Como le comenté hace rato, en serie con KM1 y con KM2. Si se fijan, están aquí abajito. ¿Qué es lo que va a hacer? Vean este comportamiento, chavos. Váyanme siguiendo. Primero, energizo todo mi circuito. ¿Hacia dónde quieren moverlo? Voy a pensar que hacia la izquierda, ¿no? Ahí está. Está prendido, está mi motor, no pasa nada. Esto va a llegar
hasta un punto, imagínenselo, bueno, tienen que verlo, ahora sí que, bueno, en mente, se lo tienen que imaginar, va a llegar hasta un punto en el cual, bueno, por ejemplo, también otra cosa, pueden utilizar lógica inversa o lógica directa. Aquí yo utilicé estos switches normalmente, en este caso, cerrados. Va a llegar hasta el límite de la posición. Cuando llegue y que lo mueva un poquito más, ¿qué va a suceder con este switch, chavos? Se va a abrir. ¿Y qué pasó con mi sistema? Se detuvo. Se detuvo. Y nomás me va a dejar trabajar, ¿hasta cuándo? Hasta que presione el otro botón. Y me regresa. Órale, profe, está chido. Va a llegar aquí. Y es la misma lógica que tenía Oscar. Es muy similar. Nada más, creo que Oscar estaba utilizando los switches invertidos. Va a llegar hasta el otro punto, se abre, se va a apagar y nada más me va a dejar hasta el otro punto. Ojo, aquí hay un detalle bien importante, bien importante. Aquí pongan mucha atención. Bueno, por ejemplo, llego y presiono otra vez este botón y camina hacia el otro lado y todo está perfecto. Pero fíjense, aquí esta parte que pareciera como truquillo. Si yo, por ejemplo, ahorita apreté, si mal no recuerdo, era S1, digamos, nada más me va a dejar, en este caso, perdón, ahorita apreté derecha, entonces nada más me va a dejar, se abre esto y me va a dejar izquierda. ¿Qué pasa si yo presiono de aquí? ¿Me va a dejar activarse o no? Se supone que no. Se supone que no. Y fíjate, Juan Carlos, ¿por qué me dejó? Al tiro con eso. ¿Está mal el circuito? O más bien, no estoy tomando en consideración ahora sí que la realidad bueno, ahora sí que mi implementación física de mi chunche, de mi proyecto. ¿Está mal o qué onda? Le debe de faltar como un seguro, ¿no? Para Bueno, que no ahí se... tendríamos que poner lo que les decía de la histéresis, pero fíjense, vamos pensando paso a paso este proceso. Yo llego, presiono, ¿sí está prendido todo? ¿Sí lo prendí o por qué no me está dejando? ¿Qué no le apreté? Bueno, lo vuelvo a regresar. Me voy haciendo. Ahí está. Presiono. Aquí está. Llega. Se para. Y ahí está. Me dejaría este nada más. Arrancar. Ahí va. Llega, se presiona. Y me dejaría. Ojo. Este switch funciona. Esto es bien importante y quiero que lo tomen en consideración. El comportamiento este está correcto en función de cómo, bueno, ahora sí que ya en la realidad, cómo está funcionando físicamente mi circuito. Ojo, este switch SD, para que esté activado, tiene que tener un contacto. ¿Cuándo lo va a perder, chavos? ¿Cuándo lo va a perder? Cuando se esté moviendo hacia el otro lado, ¿sí o no? Imagínense, se está moviendo hacia el otro lado y ¿qué va a pasar? Me va a dejar activar el sentido contrario. Pero ojo, ahí es donde les decía que tendría que tener en consideración la parte del histéresis. Mientras esté presionado, mientras esté hasta el final de carrera, este switch SD o SI, como ustedes quieran verlo, va a estar abierto. ¿Cuándo se va a dejar de abrir? Cuando empieza el motor o el sistema o el eje a caminar hacia el otro lado. Y en ese momento, este switch se queda así. No sé si me explico. Sí, ya lo entendí. Les digo, esa es la parte física que tendría que tomar en consideración. Si no quisieran de que en ese momento se pudiera activar, tendrían que ponerle o ya sea histéresis o por ahí a lo mejor algún otro tipo de elemento que no les permitiera regresar. Pero realmente, si se fijan, la descripción del problema me dice, si está activado, por ejemplo, el sensor de la derecha, no te va a dejar caminar
a la derecha, solamente a la izquierda. Yo camino poquito a la izquierda y a lo mejor nomás camino poquitito, pero en ese momento ya este switch se vuelve a cerrar. Bueno, vuelve a su estado de reposo, pues a su estado normal. Entonces, ese es un detalle que tengo que tomar en consideración. Ahí va a depender de cómo está físicamente conectado su circuito. ¿Sale? ¿Alguna Sí. pregunta con esta sería la práctica 1? Y ahora sí. Pues yo lo tengo igual usted, nada más que no le agregué lo de los señalamientos. Bueno, no hay bronca, eso es para que se vea, si se fijan, es como que se vea más fresa, pero no pasa nada. La parte de los de los térmicos y todo eso, pues a lo mejor sí sería importante que lo tuvieran por ahí para, pues, que no se les olvidara que es importante hacer esa conexión. Muy bien. Aquí lo que Profe, quiero que observen, sí, perdón. es que yo sí, no me quedó bien clara la duda de hace rato. O sea, por ejemplo, ahí, si se presiona el fin de carrera de la derecha, de manera física se quedaría presionado, ¿no? Entonces Sí. se quedaría abierto KM2 Ujú. y aunque yo presionara el de la izquierda, pues no No, funcionaría. no Ahí es donde nomás se te va a flexiona. dejar caminar hacia el otro lado. Hacia ese lado ya no. No, o sea, si presiona el fin de carrera de la derecha, como el Ok. que nos mostró en la imagen de Google, se quedaría presionado el switch, ¿no? O sea, porque el motor lo estaría Bueno, es que bloqueando. depende. Ve que aquí yo estoy utilizando el switch normalmente cerrado. Ah, sí, ya. Ahí está el detalle. Bueno, por eso te digo que también otro de los cambios que tenías con respecto a tu lógica. Ah, sí, ya. Cuando deje de presionar, el switch regresa a reposo, pero ese reposo es mantener la conexión. Sí, pero ya. Ok. Y bueno, nada más el último regalo, ese va a ser el regalo ¿cómo se llama? De, no sé, de primavera o no sé por qué, pero bueno, es porque no alcanzamos a hacer alguna practiquilla con los sensores. Bueno, se los voy a poner por aquí. Lo voy a hacer aquí mismo. Si se dan cuenta, de dónde provenga la señal de conmutación en términos de cómo yo resuelvo mi problema, pues en muchas ocasiones no es tan importante. Porque el elemento de conmutación, como platicamos hace un rato con Oscar, o con Juan Carlos, o con Fer, puede ser o un switch, o puede ser un botón de fin de carrera, o puede ser en este caso un pulsador, o puede ser un sensor, ya sea capacitivo, inductivo, lo que ustedes quieran. La señal es lo que me va a estar por ahí activándose. De hecho, quiero que observen lo siguiente. Yo podría, les pedí inductivo, ¿verdad? Yo podría cambiar completamente SI y SD que están aquí, que tienen una activación en este caso, pues, física, un movimiento, un contacto, por un interruptor, por un switch inductivo. Puede ser inductivo, capacitivo, de luz, lo que ustedes quieran. Este que está aquí, ¿se acuerdan que había una clasificación de los sensores? Había de dos tipos. Si le doy doble clic, hay de 2 hilos y de 3 hilos. Ahorita vamos a platicar, el que les pido son de 3 hilos, pero ahorita vamos a platicar el de 2. Yo podría agarrar este sensor y ponerlo directamente aquí. ¿Por qué? Porque se supone que yo estaría conectando de manera directa, digamos, esta, si se dan cuenta, por aquí dentro tiene la bobina de activación, el switch. Pues va a haber un evento, este evento, por ejemplo, al ser una señal inductiva, puede ser no sé, un metal, alguna cosa así, que esté reflejando, que esté en este caso generando una señal de presencia en mi switch y me va a activar esto. Eso no tendría pues mucha bronca, sería muy fácil de trabajar. Pero, ¿qué sucede si por ejemplo yo lo trabajo con 3 hilos? Acuérdense, de esta manera, pues estaría, bueno, viéndolo como si fuera un transistor, ya sea PNP o NPN. Aquí bueno, la descripción se pide PNP para que trabaje con una lógica de normalmente, bueno, ahora sí que una lógica directa. ¿Se fijan? Ya tengo que alimentar mi circuito con una señal de alimentación de 24 volts y mi señal de salida o mi señal de activación
va hacia un lado. ¿Se acuerdan de esto? Lo vimos en la parte de la teoría. Sí, sí. ¿Sí? Ok. Fíjense cómo lo cambié. Se los voy a poner por aquí. Y vean. ¿Cambió mi circuito? No. Ojo. ¿Quién es ese 1 y quién es ese D que están aquí marcados? Aquí me pasé de flojo, le dejé el mismo nombre. Vean que son interruptores normalmente cerrados. Pero ¿de dónde provienen? Aquí viene lo interesante. Vean esta partecita extra de mi circuito. Bueno, aquí nada más para que vieran cómo está. ¿Se acuerdan que platicamos la clase anterior de las fuentes de alimentación? Bueno, imagínense que yo ocupa, me sirvió también para plantearles esto. Yo tengo mi sistema ¿cómo se llama? Con línea trifásica y mi parte ¿cómo se llama? De potencia con monofásica. Pero voy a utilizar unos sensores de 24 volts. Entonces dije, ¿qué voy a tener que hacer? Pues pongo una fuente de alimentación, vean aquí, pongo la línea, pongo el neutro y a la salida, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener, chavos? ¿Qué tendría? Si es una fuente o una fuente regulada, una fuente de DC, ¿qué tendría aquí? Pues la corriente y el neutro, ¿no, profe? La corriente del neutro, pero aquí tendría Ok. corriente en neutro, Juan Carlos, o a ver, de este lado es alterna o es directa. Alterna, ¿De acá abajo? directa. Directa. Entonces, aquí si se fijan, estos dos puntitos para que no, bueno, no hacer más conexiones, más cuchas, por aquí nada más lo puse de esta manera, aquí tendría 24 volts, por decirlo de esa manera, VCC pues, y tierra acá. ¿Y qué sucede? Vean cómo conecté aquí mis sensores. Tengo mi sensor B1, bueno, perdón, BI, de sensor de izquierda, mi sensor de derecha, y lo tengo conectado como si fuera, en este caso, una señal, bueno, un sensor de 3 hilos con la activación PNP, como transistor PNP. ¿Qué pasa aquí? Véanlo, bien sencillito. Bueno, vean que aquí tengo conectado ¿cómo se llama? Una bobina que se llama SI y SD. Fue eso lo hice para ya no trabajar mucho más. Vean, lo tengo por aquí. Tengo alimentado todo mi circuito. Llego y presiono. Está corriendo mi sistema, está corriendo, está moviéndose. ¿Hasta dónde? Ojo, aquí va a pasar lo siguiente. Yo voy a llegar y bueno, para poder, en este caso, pues mostrar la activación de esos sensores, pues simplemente, bueno, en el software le pico. ¿Y qué sucedió? ¿Ya vieron? Se activó S1, perdón, SI, que está aquí, y abrió mi circuito. Es lo mismo. Realmente, si se fijan, la lógica de control, ya sea con el interruptor, en este caso mecánico, o el interruptor, en este caso por inducción o por luz o lo que sea, sigue siendo un elemento de conmutación. No pasa nada, no cambia. Por eso lo único que tenemos que buscar aquí es poner pues el tipo de accionamiento en el que estamos trabajando, que sería un accionamiento, bueno, perdón, un contacto normalmente cerrado, pero vean que está aquí y llego y sigo trabajando. Realmente lo que quería que vieran es que, primero, los ejercicios que estuvimos haciendo de manera consistente, de manera continua durante, pues ahora sí que las primeras prácticas, son como son partecitas que podrían reciclar en otros proyectos. Y también que se den cuenta que la lógica de conmutación, la lógica de aprender a pagar algo, sigue siendo la misma, sigue siendo la lógica binaria que ustedes desarrollaron en circuitos lógicos, simplemente lo que están activando es lo que, bueno, ahora sí que de dónde provenga esa señal de activación o de desactivación va a ser lo que va a cambiar. Aquí, por ejemplo, pues ya tienen la idea de cómo hacer la lectura de la conexión, bueno, cómo hacer la conexión del sensor
DC, el de un sensor inductivo de 3 hilos. Por eso sí consideré pertinente, bueno, tener ¿cómo se llama? Esta sesión y platicárselas para que también igual tuvieran idea de cómo va la conexión física de esto. Bueno, la conexión en el diagrama de estos sensores. ¿Alguna pregunta, chavos? ¿Alguna duda? Sí, ahí el térmico está funcionando como el botón. Bueno, el térmico está funcionando para controlar ¿cómo se llama? Bueno, por una sobrecorriente por ahí. Funciona igual que los otros dos, ¿eh? Está igualito. Perdón, la parte de abajo. Ah, ¿estos? Eso. Ujú. Ah, sí, haz de cuenta que nada más es como si fuera el botón bueno, el pulsador o el fin de carrera, lo que tú quieras. Nada más que acá es un sensor, pero es lo mismo. Nada más Ah, que aquí se los puse de 3 hilos. ¿Sí se acuerdan de eso de los transistores? Ya me dejaron con la duda. Sí, pues cuando se altera la base es cuando se cierra, ¿no? ¿Sí? Se cierra y nada más acuérdense que bueno, el primero que estudiamos es el NPN y normalmente cuando se cierra, cuando hay una inyección de corriente a la base, la señal bueno, se va a 0, no a 5. Y por eso acá utilizamos en este caso el bueno, el PNP. Nada más sería eso. Déjense, se los pongo. No pasa nada, ¿eh? El chiste es que lo tengan por ahí en mente. Y les pregunto, ¿qué les parecieron estas propuestas? ¿Sí se pueden armar con cosas que ya teníamos hechas? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces ya les eché la mano con estas. Nada más, como decía Oscar Alejandro. Bueno. ¿Qué tipo de...? No se lo estoy compartiendo. ¿Qué pues? ¿Ya le tomaron captura a la pantalla? Bueno, si no se queda el video. También. Fíjense. ¿Qué tipo de transistor es este que está aquí? Alejandra, ¿qué tipo de transistores? El PNP. ¿PNP o NPN? NPN. NPN, y fíjate, por aquí llega una corriente eléctrica, la corriente de la base. Se hace que se estimule la base y ¿qué va a pasar? De aquí a aquí se va a cerrar mi circuito. Esto es como si fuera un switch. Entonces, si hay corriente, esto se cierra y ¿qué estaría viendo si yo llegara con un multímetro a revisar esta punta bueno, ahora sí que aterrizado a tierra y la revisaré aquí? Si aquí se hace, en este caso, ahí se hace, ahí voy, aquí se cierra este circuito. Si yo llego y pongo mis terminales de mi multímetro aquí, técnicamente lo está poniendo en el mismo punto. Entonces, ¿cuánto voltaje hay? Si es el mismo punto. Yo llego y mido el voltaje en un cable. ¿Cuánto me da el voltaje en un cable? 0 volts. Volts, ¿verdad? Entonces aquí tendría, cuando hay una inyección de corriente aquí, acá en ese tendría un cero lógico. Pero imagínense que no existe la corriente, no está activado. Y yo llego y mido aquí. ¿Qué pasaría? Mido en S y mido en la Tierra. Vean que hay un camino directo del punto donde estoy tomando a S a BCC. Entonces me tendría aquí. Si no hay una activación de la base, aquí habría un 1 lógico. Entonces, el NPN trae como lógica inversa, pues. Podemos pensarlo así.
Por eso el que les puse yo era el PNP. Para que cuando se activara la base, me mandaran 1 y cuando no estuviera activada, me mandaran un 0. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ahí está. Dense cuenta que es, pues, algo es común a lo que habíamos estudiado en electrónica. ¿Por qué lo ponemos así? Porque yo quiero que cuando haya una señal de activación, en este caso es la presencia que está detectando mi sensor, aquí haya, en la parte de aquí arriba, esta partecita, haya voltaje. Para que, si tengo voltaje aquí y tierra aquí, ¿qué le pasa a esta bobina? Si tengo voltaje en la parte de arriba y tengo tierra en la parte de abajo, ¿qué le pasa a la bobina SI? Pues se activa, ¿no? Ahí está. Si alguien dice, yo quiero trabajar con NPN, pues tendrían que hacer, hagan de cuenta casi lo mismo, nada más la diferencia es que la bobina estaría de aquí a acá. ¿Por qué? Porque estaría, cuando se activara, me mandaría un 0, no un 1. Y ya. ¿Sí me explico? Sí, Sí. Digamos, bueno, nada más, este estaría aquí. Y bueno, tendría que ser ¿cómo se llama? El transistor del otro, para que aquí siempre hubiera un 1 y para que se activara tendría que mandar un 0, se manda el 0, se cierra mi circuito. Muy bien, chavos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí les sirvió? sí, ya todo más claro, profe. Esa es la idea. Y no pasa nada, les digo. La idea es que ustedes se lleven todas estas habilidades, estos conocimientos y se dan cuenta que, pues, que realmente los circuitos son sencillos. Son como, bueno, son como versiones, a lo mejor igual un poquito más elaboradas de lo mismo, pues. O lo pueden ver como por bloques. Este es un bloque, este es un bloque, este es un bloque, este es un bloque y resuelve más o menos las mismas cosas. Bueno, pues yo creo que hasta aquí le dejamos el día de hoy. Bien importante, chavos, pues bueno, ya les planteé por aquí cómo vienen estos elementos, estos circuitillos. Para el de las bombas, pues lo único que tienen que cambiar es, pues en lugar de ser un sensor inductivo, tienen que ser un capacitivo que esté por acá, y ustedes deciden si es de 3 hilos o de 2 hilos, y si es, bueno, si es de 3 hilos, pues si es PNP o NPN, ¿no? Como ustedes quieran. Creo que no lo marca la descripción ¿cómo se llama? De la práctica. ¿Qué otra cosa? La lógica, de hecho, ya la tienen también. Prácticamente es lo mismo. Ya también lo tenemos por ahí ya hecho. Y pues nada más la idea es que ustedes tengan, pues, en este caso, el tiempo para poder desarrollar su proyecto y para poderlo implementar y que lo puedan entregar. Nada más antes de que se me vayan, me falta enseñarles algo. Espérenme poquito. Profe, yo me quedé con la duda de lubricar o lo que dijo eso. Ah, ¿quieren que lo platiquemos ya eso? No, si lo tiene planeado para después, como guste. Bueno, lo tenía para hoy, pero déjenme se los enseño. Bueno, sí, haz de cuenta que, bueno, ahorita te lo pongo. Le digo, Eh, trabajo con neumática y pues se me ajá, hizo curioso eso que dijera. pero, por ejemplo, ahí donde bueno, eh, donde está la toma de aire, debe de haber un cuadrito con 3 partes. Uno es un regulador, el otro es el lubricador o ¿cómo se llama? El humecta, bueno, que humecta como tal, y el otro es el filtro. Eh, en muchas ocasiones se le ve como una bolita que se ve como si fuera un foquito, pareciera. En uno de esos tiene poquito aceite, muy poquito. Eso te va a servir para que se mantengan las conexiones del aire lubricadas, que las mangueras pues ahora sí que no se hagan
duras, no sean quebradizas y no se salga el aire. Eso le permite que como que esté como lubricado el sistemita. No sé si te ha tocado ver eso. Yo creo no lo tienen porque como trabajamos con pintura, tienen que Pues, evitar todo lo que pero, pues fíjate, ahí por ejemplo, ¿qué pasa si tiene el aire algo de humedad? Bueno, de hecho también hay que secarlo. Sí, nomás tenemos filtros del aire para Aire. la humedad. Ujú. Haz Pero de eso, cuenta que esa unidad de mantenimiento tiene todo eso. órale. Ahorita te lo enseño. Miren, nada más súper rápido. Eh, ¿Cuáles serían los parámetros que estaría tomando en consideración para su evaluación de estas prácticas? Siempre me ha gustado, bueno, tenerlo esto muy bien organizado. Por ahí me puse ¿cómo se llama?, hacer una rúbrica. La rúbrica está muy sencilla, de hecho viene incrustada sobre su misma entrega. Quiero que lo observen por aquí. Por ejemplo, no sé, ahí está el Alejandro, que es el primero. En la parte de a un lado, aquí aparece la calificación, pero no aparece, pues como normalmente luego, no sé, a veces se ve, ¿no? Que aparece nada más para poner una calificación y listo. No sé si observen, aquí sí se ve un cuadro que se abrió, que dice calificación en la parte de arriba. ¿Sí se observa o no? Fíjense, nada más puse 3 criterios a revisar: el diseño y organización del circuito, el funcionamiento y la descripción del funcionamiento de la propuesta. Básicamente les voy a pedir pues que esté más o menos bien organizado su circuito. Vean cómo se divide. Bueno, el primer criterio es no se entregó. El segundo está todo cucho. El tercero está más o menos bien. El cuarto está chido, está organizado, está claro de interpretar. Eso implica que sea la entrega de su circuito. Otro punto importante es que jale. Bueno, voy a empezar al revés. Jala completamente como se les pidió. Tiene algunos detalles. No funciona. O también igual, pues puede haber alguien que no haya entregado nada. Y el último criterio es que, acuérdense que les voy a pedir, por eso lo separé en cada una de las prácticas, me tienen que subir su archivo, ya sea de KDSIMU o de ¿cómo se llama? O de FluSim, y por ahí con un pequeño, bueno, con un archivo de Word o de TXT o lo que ustedes quieran, donde me expliquen qué hace o cómo funciona su circuito, que ahorita fue lo que me platicó, por ejemplo, Oscar. Oscar lo platicó y pues prácticamente lo único que le faltaría a él es escribirlo, ¿no? La descripción está completa, correcta y organizada. Tiene algunos detalles, pues no está incompleta o no me explica lo que debe de ser o no se incluyó. Entonces, esto es lo que les estaré revisando en cada una de las prácticas y creo que esta rúbrica les puede ser, bueno, va a servir pues para estas prácticas, para las de neumática, para los PLC y para todo. ¿Por qué? Porque reviso orden, reviso funcionamiento y reviso que entiendan lo que están entregando. ¿Sale? Está chido así, ¿no? Sí, está bien Ya ponderado. está bien ponderado y saben que ya casi que al momento de hacer la entrega ya saben qué les faltó o qué estuvo bien, ¿no? Entonces, bueno, así está para las cinco, ¿cómo se llama?, prácticas que van hasta ahorita. Cuando empecemos a ver y que terminemos la de neumática, voy a dejar otras practiquillas también. Bien, ahí están las entregas. Ok. Y bueno, para lo que comentaba hace un momento el poderoso Juan Carlos, por la duda que tenía por ahí, súper rápido nada más, lo vamos a ver más adelante, de hecho ya se los puse aquí. Esta es una unidad de mantenimiento. Alejandro, perdón, Juan Carlos. Está el filtro que decíamos, el regulador y el lubricador. No creas que tiene aceite así lleno, no. De hecho es bien poquito. Nada más lo que hace esto es que le va a permitir que los tubos estén flexibles, que no estén rígidos, que no se puedan romper, que las conexiones haz de cuenta que como que queden selladas. Es eso. Sí, es que es como una esponja, ¿no? Que tiene. Pues sí, así como casi que nada de ¿cómo se llama? De aceite. A veces ves una gotita por ahí nada más. Órale, profe. No, es que ese no lo tenemos ahí donde trabajo, nomás el puro filtro del aire. Nada más, ¿no? Sí,
Y el regulador probablemente esté montado sobre el compresor, ¿no? Sí, está sobre el compresor. Mira, te digo, y esto es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver, bueno, posteriormente, todo lo que es la simbología, los componentes. Mira, aquí también igual la manera de cómo está la unidad de cómo se llama, de mantenimiento, se le llama así. Eh, algunas cosas que, cómo deben de estar las derivaciones de la tubería, los elementos. Por ejemplo, aquí se ve, bueno, desde el compresor, cómo va la conexión. Vean que, bueno, por ejemplo, en el caso de AIDE con nosotros en el laboratorio, en cada toma tenemos uno de estos, pues para evitar cualquier cosa. Vean, por aquí está bueno, fíjense, aquí está el compresor, el motor, ¿cómo se llama? El tanque de almacenamiento. Por ejemplo, aquí está, sería en este caso el separador y vienen los filtros. Y vean que para su utilización, por ejemplo, aquí se alcanzan a observar, hay 3 unidades de mantenimiento. Y acá está el área de purga. Siempre hay agua, ¿eh? Siempre sale algo de agua, por eso siempre se les pide que bueno, que haya un cierto ángulo de inclinación en las tuberías y también que tengan por ahí unos puntos de drenado para que la poquita humedad que tenga, se supone que estos elementos la quitan, pero la poquita humedad que tenga por ahí se caiga, pues. Siempre el agua o el vapor, bueno, el agua que esté presente por ahí va a ser más pesada, por decir algo, que el aire, entonces se va a estar cayendo. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, fíjate, Juan Carlos, va a estar chido esto porque lo vas a poder ver ahí en donde tú trabajas. Sí, por eso se me hizo curioso. Pero ya todo bien, gracias, profe. De nada, de nada. ¿Algún otro comentario? Oscar Alejandro, ¿ya quedó chido? Sí, ya quedó todo. Ya tienes una y la otra pues está prácticamente directa. Daniela, ¿alguna duda? Pues no, ahorita estoy viendo así como de que le entiendo, pero cuando lo voy a hacer como que me hago bolas, pero pues ya más o menos. ¿Qué podrías hacer? La recomendación. Cuando pasa eso, recuérdense de sus clases de programación. En muchas ocasiones, las primeras clases, hacían lo que, bueno, veían al maestro y decían, lo entiendo. Y cuando ustedes se sentaban a hacer su código, ahí se quedaban atorados. Y normalmente lo que podrán hacer es repetir lo que hace el maestro. La recomendación aquí es, trata de volver a implementar los circuitos, así como paso a paso, donde te atores, puedes revisar ¿cómo se llaman? Las referencias que por ahí les subí y van caminando, ya para que vayan creando esta lógica. Muy bien, muy bien. Andrés Serna, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Tienes por ahí, Andrés? Profe, por ejemplo, si no le agregamos los señalamientos, aún así está bien. Sí, los señalamientos te dan nada más para que se vea fresa. Ojo, si la indicación de la práctica les pide, por ejemplo, en la que es la 3, creo que la que les pide los arranques de los motores, si les pide que tengan los térmicos, hay que ponerlos. Eso sí, digamos, los elementos de cómo se llama de protección, hay que ponerlos si se los pide el circuito, cómo se llama la descripción de la práctica. Acá, por ejemplo, yo se los puse para que se vea más evidente qué está pasando, ¿no? Pero en realidad no pasa nada. Ah, pues yo también se los puse, pero porque, como dice, me basé en su práctica pasada. Ujú. De ahí salió, de hecho, si se fijan, fue caminando, de un solo punto pudimos partir. De hecho, por eso se los puse como en pedacitos. Sí. También otra cosa, eso es la manera como yo lo planteé, pero me gustó mucho el ejemplo de Óscar Alejandro porque hay otras formas de cómo hacerlo. Esto también es interesante. ¿Vale? Sí. Ok. Pues si no hubiera ninguna otra pregunta, chavos, hasta aquí le dejamos y nos vemos el próximo lunes. Porfa, vayan avanzando con las prácticas y váyanle dando una leída ahí ¿cómo se llama el documento? Para platicarlo súper rápido el lunes y vemos, ya vieron que pues, está también interesante la parte del aire, no es cualquier cosa. Hay que primero ver cómo lo preparamos, cómo lo dejamos listo y luego posteriormente ver pues cómo vamos a utilizar ese aire en la actuación de algún elemento. Lo normal es que tenga válvulas y yo pueda controlar, ya sea con una señal de aire
una señal mecánica o una señal eléctrica, cuándo dejar pasar o cuándo detener el aire, o hay un detalle también interesante, o el vacío, eso también está interesante. Los sistemas neumáticos siempre pensamos en presencia de aire, pero no, también podemos trabajar con su ausencia como tal. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Les agradezco mucho su atención, chavos, y pues cualquier cosa estamos por aquí al pendiente. No duden en escribir ahí si tienen alguna duda con alguno de los circuitillos. ¿Sale? Sale, profe, gracias. De nada, seguimos en contacto. Cuídense mucho. Adiós, profe, que esté bien. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Cuídense, hasta luego.